Balance de ecuaciones químicas. Te había comentado que se usa con la finalidad de obtener la misma cantidad de átomos al inicio y después del cambio o transformación química. Por tanto, se debe cumplir la ley de conservación de la masa propuesta por Lavoisier. Uno de estos métodos prácticos de balancear una ecuación química es mediante el método de simple inspección o comúnmente llamado método del tanteo. Este diapositiva nos menciona que se efectúa por simple inspección visual. Se recomienda para balancear ecuaciones sencillas, generalmente para ecuaciones con 4 sustancias químicas. El proceso el cual menciona es lo siguiente. Se observa que elementos no están igualados en su número de átomos en ambos lados de la ecuación química y se procede a balancearlos colocando delante de las fórmulas o símbolo de las sustancias el coeficiente más conveniente. Si no resulta el balance, deberá intentarse con otros coeficientes, hasta que se logre la igualdad de los átomos de todos los elementos. Y aquí existe una conclusión. Para balancear de manera eficaz por tanteo, es recomendable seguir el siguiente orden general de balanceo de los elementos. A ver. Primero se balancea a los metales, luego a los no metales, tercero a los hidrógenos y finalmente a los oxígenos. ¿Y qué pasaría si no hubiera metales? Entonces comienza a balancear primero por el no metal, segundo por el hidrógeno y tercero por el oxígeno. Y si no hubiera no metal, entonces balanceo al metal, segundo al hidrógeno y tercero al oxígeno. Obviamente que entre hidrógeno y oxígeno es obvio, ¿no? Por dónde se empezaría, ¿no? Primero por hidrógeno y luego por oxígeno. Pero normalmente nos dice por 4 sustancias, de las que contenga o va a presentar metal, no metal, hidrógeno y oxígeno respectivamente. Pero también te puedo mencionar, ¿no?, que como uno ya tiene la práctica necesaria y ya domina muy bien este balance por tanteo, ya puedes empezar por cualquiera de los procedimientos, ¿no? Puedes empezar por balancear hidrógenos, o de repente empezar por el no metal, o quizás por el oxígeno, y así, ¿no? Entonces todo también está dependiendo de la práctica que uno tenga. Pero hasta que domines el procedimiento, sigues primero metal, segundo no metal, tercero hidrógenos, último oxígenos. Bien. ¿Ejemplos? Observas aquí en la primera secuencia, dice, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces me doy cuenta que en ese reactante hay 6 carbonos, por lo tanto que el coeficiente es 2. 2 por 2 carbonos son 4, más 2 carbonos, ahí están los 6 carbonos. Este 1 multiplica su índice del hidrógeno. 12 por 1 serían 12 hidrógenos. Aquí sería 5 oxígenos más 1 oxígeno son 6 hidrógenos. Multiplicado por 2 sería 12 hidrógenos. Ahora el caso de los oxígenos. 1 por 6, 6 oxígenos. Aquí tenemos 2 por 2, 4 oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos. 4 oxígenos más 2 oxígenos son 6 oxígenos. Y efectivamente aquí tengo también 6 oxígenos. Y me piden calcular la suma de coeficientes. Sumo 1 más 2 más 2, el total sería 5, ¿cierto? Ahí está. 5, la sumatoria total de esos coeficientes. Y date cuenta que aquí no se ha puesto, por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿no? Coeficiente 10, aquí coeficiente 4, aquí coeficiente 8, no. Todo va a ser dependiendo la cantidad de átomos que necesites en
en cada fórmula química, ¿ya? Obviamente, cada ecuación química va a ser distinta a otra. Y viendo las necesidades del balance, ahí tú tienes que emplear también tu criterio visual, ¿no? Y como dicen las observaciones, si en caso estos números no fueran los correspondientes al balance, tienes que buscar otro número. Lo aconsejable es empezando por 1, de repente si no es 1, aumentas 2, si no es 2, 3, así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, si hubiera un coeficiente fraccionario, pues se puede dar el caso, entonces, por ejemplo, ¿no? Si aquí el coeficiente es 1, el coeficiente del primer producto sería 3 medios, por ejemplo, y acá el coeficiente del CO2 fuera 2, yo tengo entonces ahí dos coeficientes que son enteros y uno fraccionario. Entonces, se multiplica a toda la ecuación por el denominador de dicho coeficiente fraccionario. Te había comentado si fueran 2/3, ¿no? 2/3. El denominador es 3, entonces a toda la ecuación multiplico por 3. Si hubiese sido 5 medios, entonces 5 medios, ahí el denominador es 2. Entonces a toda la ecuación por 2, ¿no? Si hubiese sido, por ejemplo, a ver, 3 séptimos, a toda la ecuación por 7, para que se elimine el 7 de la fracción que tenemos ahí como coeficiente. Y así. Ya en algunos casos se puede trabajar esas observaciones. En la siguiente ecuación tenemos ahí dos potasios, mira, ve. 2 potasio, 2 potasio. 2 cloros, 2 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Si hubiesen mencionado la suma de coeficientes, hubiese sido 2 más 2 más 3, el total 7. Si en la segunda ecuación me hubiesen dicho cuánto es la sumatoria de coeficientes de los productos, solo mencionaba el coeficiente del KCl, que es 2, y del O2, que es 3. 2 más 3, 5. En la siguiente ecuación, 3 carbonos, balanceado. 8 por 1, 8 hidrógenos. 4 por 2, 8 hidrógenos. Oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Más 4 oxígenos serían 10. Entonces, como acá había 2, multiplicas por 5, sería 2 por 5, 10 oxígenos. Balanceada la ecuación. En el siguiente caso tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Suma de coeficientes, 1 más 3 más 2. El total serían 6. Ahí está la solución al balance de estas ecuaciones, que son bastante prácticas, ¿no? A ver, un problema dice balancear la siguiente ecuación química y luego indique la suma de los coeficientes. Cuando tenga este tipo de ejercicios, lo que yo debería indicar es balancear la ecuación, sí, pero empezando por el metal. Acá en el producto tengo el metal calcio, que son 3 calcio. Entonces acá debo colocar delante de calcio también 3. 3 calcios y acá 1. 1 por 3, 3 calcios. 3 calcios, ya está balanceado. Luego el no metal. Aquí el no metal es el fósforo. Sería 2 por P, 2P, o sea, 2 fósforos. Aquí también debo tener 2 fósforos. En el coeficiente del ácido fosfórico voy a poner 2, para que existen 2 por P, o sea, 2P, o sea, 2 fósforos. Luego balanceo a los hidrógenos. 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. Más 6 hidrógenos, 12. 6 por 2, 12 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 4, 8 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Más 8 oxígenos serían 14 oxígenos. A ver. 2 por 4, 8 hidrógenos. Más 6,
perdón, 2 por 4, 8 oxígenos, más 6 oxígenos, 8 más 6, 14 oxígenos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Prácticamente la ecuación está balanceada. Primero he balanceado los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y finalmente los oxígenos. Y la suma de coeficientes es la suma de 2 más 3 más 1 y más 6. La suma total en este caso sería 12. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí algún interrogante? Profe, en el anterior problema, ¿por qué no multiplicó también? Había un 2 de coeficiente, si no me equivoco, y no lo multiplicó. A ver, fíjate. A ver, ¿en este problema o en el ejercicio? A ver, ¿en cuál? ¿Aquí? No, abajo, ¿Aquí? en uno de los últimos. Este. No, profe, más abajo. Sí, eso. Ya. A ver, a ver. O sea, ahí el 3 lo multiplicó por el oxígeno, pero no multiplicó el 2 que está abajo. Ya, ya, ya. A ver. Fíjate, lo voy a hacer de esta manera mejor, ¿ya? Mira. Un espacio voy a hacer, ¿ya? A ver. Ya, perfecto. Mira. Ya. Lo vamos a llevar así. Ya. Primero balanceo dice al metal, 3 calcio. En producto tengo 3 calcio. Aquí debo tener 3 calcio. Ya. A ver. Lo voy a colocar mejor así, ¿ya? A ver. Ya. Voy a poner 3 calcio. Perdón, perdón. 3 calcio. Entonces aquí también tengo, en el producto, tengo 3 calcio. ¿Ya? Ahí está. 3 calcio, 3 calcio. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? O sea, aquí delante, para ser exacto aquí, aquí debo colocar 3. Ahí está el 3. 3 calcio. Acá voy a colocar 1. 1 por 3, 3 calcio. Ya está, ¿ve? 3 calcio, 3 calcio. Luego voy a balancear ¿a quién? A los fósforos. Se supone que este 1 multiplica este 2. El 1 multiplica este 2. Sería 1 por 2 es 2. 2 por su índice de fósforo es 2 también. 2 por 1, 2 fósforos. Ah, entonces, aquí voy a multiplicar por 2. 2P, o sea, 2 fósforos. Ya. 2 fósforos. O sea, aquí también debo colocar 2 fósforos. Ahí está balanceado. Luego, voy a balancear ¿a quién? A los hidrógenos. ¿Se acuerdan que acá había 3 como coeficiente y acá 2? Sería 2 por 3, 6 hidrógenos. Ahora, ese 3 multiplico por este 2. Sería 3 por 2, 6. 6. 6. Yo quiero averiguar cuántos hidrógenos. Su índice del hidrógeno es 1 aquí, ¿ah? 3 por 2, 6. Por 1, 6. Muy bien. Pero acá adelante había un 2. 2 por 3, 6 hidrógenos. Más 6 hidrógenos que te acabo de mencionar serían 12. 12 hidrógenos. Ahora, aquí yo también debo tener 2 hidrógenos, pero acá debe ser 2 por algo. Y 2 por 6, aquí voy a colocar 6, me daría 2 hidrógenos. Y finalmente, voy a colocar aquí los oxígenos. También, aquí había coeficiente 2 y acá coeficiente 3.
2 por 4, 8 oxígenos aquí. 3 por 2 oxígenos serían 6 oxígenos, más 8 oxígenos, 14. 14 oxígenos. Entonces, por aquí voy a tener, acá había 1. 1 por 2 es 2. Por 4 oxígenos serían 8. Acá hay 8 oxígenos, más 6 por 1, 6 oxígenos. 8 más 6, 14 oxígenos. Ahí está, balanceado. 3 calcios, 2 fósforos, 2 hidrógenos, 14 oxígenos. Entonces los coeficientes de esa ecuación, ¿cuáles son? 2, 3, 1 y 6. Y de esta manera ha quedado balanceada esta ecuación. O sea, tú tienes la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final, entonces los coeficientes que tú has predecido son los correctos. Y acá te piden la suma de coeficientes. 2 más 3 más 1 más 6, el total serían 12. Y así, pero como se dice, este cálculo es mental. Visual, pero a la vez es mental. Tú ya sabes cuántos calcios o cuántos magnesios o cuántos sodios, dependiendo sea el elemento, tiene que haber la misma cantidad. ¿Sí? Bien, entonces, una vez dado el alcance con esa observación, ¿ya? Lo borramos. Entonces, prácticamente ya hemos dicho el procedimiento, ¿sí? A este problemita. Prácticamente ya está la expresión. Vamos a ver problemas resueltos, chicos. 1. De las siguientes reacciones, indique una de sustitución de doble descomposición o doble desplazamiento. No vamos a poner. O doble sustitución. Ya. A ver. La primera ecuación, mira, este elemento solito, libre a una sustancia compuesta. Me doy cuenta que el cobre desplazó el hidrógeno y al final se unió con el cloro. Y el hidrógeno quedó libre. A este proceso se le llama, se le dice, ¿no? En el caso A, va a ser una reacción de simple sustitución. En el caso B, ¿ya? En el caso B, es nitrógeno más hidrógeno, un solo producto. Si es un solo producto, estamos frente a un proceso de adición o síntesis. En el caso C, observo que el hidrógeno se ha unido con el OH para formar el H2O. ¿Y quiénes están aquí mencionados? Sería el sodio con el cloro. Entonces, a ese proceso doble se le va a decir una doble descomposición o doble desplazamiento. Y en el caso de, estamos viendo también que dos elementos dan un solo producto. También se le dice, se le va a llamar adición o síntesis.
A ver. Y en el caso E, por aquí nomás vemos un solo reactante, pero varios productos. Ah, entonces a eso se le va a llamar un proceso de una descomposición. Para el problema nos dicen, de las siguientes reacciones indique una de sustitución, de doble descomposición o doble desplazamiento. Vemos que la alternativa C cumple esa condición. ¿Ya? Ahí lo subrayamos. Doble desplazamiento. A ver, veamos el caso 2. Al efectuar el balance de la siguiente ecuación química, ¿ya? Esta es la ecuación. Lo voy a centrar aquí, ¿ya? Bien. Ya está. ¿Qué proposición o proposiciones es o son correctas? ¿Ya? Si n es impar, ¿ya? Ahí me dice si n es impar. El coeficiente del agua es n más 1. El coeficiente del oxígeno es 3n menos 2 entre 2. Ahora, si n es igual a 3, el número de oxidación de carbono en el compuesto reactante es menos 2/3. Para eso vamos a desarrollar proposición, proposición y descartamos si es verdadero o falso. ¿Ya? Sea la ecuación, aquí está la ecuación subrayada. Balanceando la ecuación, ahí está, mira, ve. Igual, solamente en forma así, en forma de variables, pero antes hemos hecho con números, ahora en forma de variables. N por 1, N carbonos. N por 1, N carbonos. Entonces acaba N, acaba 1. Hidrógenos, acá sería 3 hidrógenos. Se supone que el 1 por cualquier número sigue siendo el mismo. Sería N por 1, N. 2N menos 1 por 1, 2N menos 1. ¿No? Eso no afecta en nada. A ver, acá en este caso sería 2N menos 1 más 3 hidrógenos. Serían 2N más 2. 2N más 2. Entonces aquí debo tener también 2N más 2. Pero acá tengo 2. Entonces el factor sería N más 1. 2 por N más 2. Sería 2N más 2 hidrógenos. Sí coincide. Y los oxígenos. Acá serían 3 oxígenos más 2 oxígenos. En este caso sería, vamos a indicar, aquí. 2 por N, 2N oxígenos, más N más 1 oxígeno. La suma total sería 3N más 1 oxígenos. Entonces aquí también debo tener 3N más 1 oxígenos. Acá tengo 3 oxígenos. Pero este 2, justo lo que te mencioné. Cuando se tiene un coeficiente fraccionario, a toda la ecuación por cuanto se multiplica por el denominador. ¿Qué número es el denominador? Es 2. Entonces, a 2 por toda la ecuación. Al multiplicar, veamos, se observa coeficiente del H2O, n más 1. Y acá dice n más 1 es correcto. La 1 es correcta. 2. A ver. Yo no sé qué coeficiente tiene acá el oxígeno. ¿Sí? No se sabe. Entonces, aquí le hemos llamado X. Al inicio le hemos llamado X porque no sabemos qué viene a ser. Serían 3 oxígenos más los X oxígenos. Sean 2 X oxígenos. Y todo esto es igual a la suma de coeficientes de la cantidad de oxígenos que aparece en los productos. Sería 3N más 1. Entonces, aquí este más 3 pasa con menos 3. 3N menos 2 igual a 2X. Despejando X, aquí es igual. 3N menos 2 entre 2. Y eso es el coeficiente del oxígeno. Dice, el coeficiente del oxígeno es 3N menos 2 entre 2. Correcto, también coincide. Y 3 me dice,
Si N es igual a 3, el número de oxidación de carbono en el compuesto reactante es menos 2 tercios. El compuesto reactante sea todo esto. A eso se refiere. Ahí debo tener, ¿qué cosa? El número de oxidación del carbono, que debe salir menos 2 tercios. Bien, entonces. Si N es igual a 3, reemplazas aquí. 3 aquí, 3 acá. Acá sería, en vez de N pongo 3, C3H. Donde vea N pongo 3. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Sería C3H5 o H sub 3. ¿Ya? Ahí está. La incógnita es número de oxidación de carbono, X. Hidrógeno vale más 1. Hidrógeno vale más 1 y el oxígeno menos 2. ¿Y esto cómo se realizó? Fácil. Ese 3 multiplica el X. 3 por X más 5 por más 1 más 5. El 3 multiplica solo lo que está dentro del paréntesis. No afecta ni al 3 ni al 5 de carbono y hidrógeno respectivamente. Sería 3 por menos 2, menos 6. Más 3 por más 1, más 3. Todo igual a 0. Entonces acá sería 3x más 5, con más 3 más 8, menos 6 más 2 igual a 0. Despejando x sería menos 2 tercios. El número de oxidación de carbono en esa fórmula. Por lo tanto, todas las tres alternativas son correctas. Las tres proposiciones. En el proceso número 3. Me piden hallar. Es una reacción de descomposición. Pero hemos visto una descomposición tiene tres clases, ¿no? Una que necesita calor, al cual se va a llamar pirólisis. Otra que necesita luz, al cual se llama fotólisis. Y otra que necesita de la corriente eléctrica, llamado electrólisis. Acá me dice específicamente una descomposición, pero que sea una pirólisis. Que haya fuego, haya calor, ¿no? Para que la sustancia inicial se descomponga, no al final. Entonces, aquí observo que este compuesto utilizó oxígeno y va a liberar calor. Yo no quiero que ese calor se libere, sino que descomponga, no que se libere. Entonces, ese calor no debe estar en esa ubicación. Pero por lo tanto, la A no es la proposición. La B, de igual forma. Esto también ha liberado calor. O sea, cuando se libera calor se dice proceso exotérmico. Si se necesita debe ser proceso endotérmico, pero la A y la B son procesos exotérmicos. Al igual que la alternativa C. Entre un ácido y una base se debe liberar sal más agua y un poco de calor. ¿Sí? Pero no es una pirólisis, es un proceso exotérmico. Y en el caso del clorato de potasio, figura un triangulito, ahí está el triangulito. Ese, sí, ese justamente. Ese triangulito te indica la cantidad de calor que necesitaron, ¿sí?, para lograr la descomposición. Y eso sí te aseguro que la alternativa D sería la condición de la respuesta. ¿Por qué? Porque esta sustancia, para que se descomponga, necesitó de calor para que existan solo productos y no haya ningún tipo de energía o el término calor a su lado derecho. Entonces, la D sería la alternativa de respuesta a esta descomposición, pero de tipo pirólisis. A ver, chicos, antes que se nos vaya el tiempo. Balancear la siguiente ecuación química indica la suma de coeficientes. A ver. La ecuación ya está propuesta. Acá, por ejemplo, hay 7 por 4, 28 carbonos. 28 carbonos. Y 15 por 4 me daría 60 hidrógenos. 2 por 30 sería 60 hidrógenos. Y por último, 86 oxígenos. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8.
86 oxígenos. Como aquí ya tengo 30 oxígenos, me faltaría 28 por 2, 56 oxígenos, más 30 oxígenos, 86 oxígenos. Y la ecuación prácticamente está balanceada. Coeficientes 4, 43, 28 más 30, 105. La suma de coeficientes. Luego de balancear, señalar la suma de coeficientes de los productos. Productos, o sea, todo esto. La suma de estos 4 sustancias, sus coeficientes, sería la sumatoria. Como en el primer miembro hay número impar de átomos, multiplicamos por 2. Si no es por 2, hubiese sido por 4 y así. Pero empezamos por el menor número, que es 12, par. Para convertirlos a números pares. Luego balanceamos por tanteo el carbono, el nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. En ese orden. 2 por 3, 6 carbonos. 6 carbonos, balanceado. Ahora sí, este 2 multiplica el 3. Si hubiese sido coeficiente 1, multiplicaba nomás 3 por 1, 3 nitrógenos, ¿no? Pero ahora no es así. 2 por 3, el 3 que está afuera, serían 6. 6 nitrógenos. Entonces acá sería 2 por 3, 6 nitrógenos. Muy bien. Luego, tengo aquí 5 hidrógenos. Multiplicado por 2 serían 10 hidrógenos. 2 por 5, 10 hidrógenos. Todo depende de los oxígenos. 3 por 3, 9. 9 por 2, 18 oxígenos. Aquí tengo 12 oxígenos más 5, 17. Más un oxígeno debe ser 18. Acá multiplico por un medio. Por este 2 se va y queda 1. Pero un coeficiente fraccionario, denominador 2. A toda la ecuación por 2. Y este es tanteo ya. Multiplicando por 2 me sale 4, 6, 1, 12 y 10 los coeficientes. La suma de productos sería 6 más 1 más 10 más 12, 29. Y finalmente, al hacer reaccionar ácido clorhídrico con carbonato de calcio, se produce anhídrido carbónico con cloruro de calcio y molécula de agua. Balancear e indicar la suma de coeficientes. Y ahí está la ecuación. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 2 cloros, 2 cloros. Un calcio, un calcio. Un carbono. 3 oxígenos. 2 oxígenos más 1 oxígeno, 3. La suma de coeficientes, en total serían 6. Aquí, por ejemplo, no daban la ecuación, pero en el problema te van a decir quién se combina y qué cosa resulta. Ahí está bien. Al hacer accionar ácido clorhídrico, ahí está, más carbonato de calcio, ¿qué se produce? La flechita indica producto. Anhídrido carbónico, dióxido de carbono más cloruro de calcio más agua. Y así, una vez más, se puede balancear una ecuación de esta naturaleza con este método sencillo práctico llamado método del tanteo. Bien, ahí tienes tus ejercicios. Ahí para que puedas balancear. Chicos, vamos a guardar este material. Profe, quiero pasar la tarea. Ya, un ratito. Ya. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Me decías? No te escuché bien. ¿Cuándo va a pasar el documento para poder imprimir la tarea? El documento ya está en la plataforma. Ya, profe, gracias. Esta ficha ya está en la plataforma. También está en la plataforma el examen. Ya está en la plataforma el test de este tema. Solamente me falta colgar la grabación. Nada más, chicos. ¿Ya? Ahí ustedes pueden apreciar. Ya en su debido momento, ya vean, estén atentos, su examen. Ya, chicos, no se olviden. Piensen bien antes de contestar. Tienes tiempo suficiente. Las preguntas no están nada difíciles. Son bastante prácticas. ¿Ya? Unidad química de masa, estado gaseoso y soluciones. Parte 1 y la parte 2.
Repasen los videos, ahí están los videos, chicos. Están colgados hace tiempo, ¿ya? Ya está colgado una vez más esta ficha de trabajo. Incluso ahí está incluido la tarea. Así como observas en pantalla, también está ahí en tu plataforma, ¿ya? Siempre dense una chequeada, jóvenes, a su plataforma, ¿ya? Para lo que yo estoy publicando. Ya, la próxima semana tenemos el segundo método de balance de ecuaciones, redox, y también van a ser aplicadas, ¿no?, en su debido momento, su tarea, y bueno, y así va aumentando para un futuro examen que es el bimestral. ¿Ya? Bien, chicos, ahí está detallado cada secuencia. Repasen bien y luego hagan tranquilamente su test global. Bien, chicos, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Ya, protéjanse bastante. Una llamada. Sí, las tareas, por favor, a todos los presentes por vía WhatsApp, por favor, ¿ya? No se olviden colocar nombres y apellidos. Nombre y apellidos. Y sección, ¿ya? Por si acaso. Hay algunos alumnos que no han presentado tareas. Por favor, presenten su debido momento, ¿ya? Para que no tengan dificultades. Bien, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos. Cuídense bastante.